Hacía tiempo que quería volver a correr, no por alcanzar una meta concreta, no por convertirme en una versión perfecta de mí misma, simplemente porque a veces siento que el cuerpo también necesita recordar que está vivo. Curiosamente, muchas veces las cosas que más nos hacen bien son aquellas que más fácilmente dejamos para después. Cuando tenga más tiempo, cuando esté menos cansada, cuando sea un mejor momento. Pero quizás el momento perfecto no aparece. Quizás somos nosotros quienes lo creamos cuando damos el primer paso. Y qué curioso es que cuando salimos al mundo con una intención diferente, el mundo parece responder de otra manera. Hoy me encontré pequeños compañeros de camino, unas cabritas curiosas. Un árbol, un banco tranquilo, una antigua cabina telefónica convertida en biblioteca, pequeños regalos escondidos en un día aparentemente normal. Siempre me han fascinado las puertas pequeñas, no solamente las puertas físicas, también esas puertas invisibles que aparecen cuando encontramos una frase, una persona, una imagen o una idea que cambia ligeramente nuestra manera de mirar. Quizás por eso amo tanto los libros, porque alguien en algún momento de su vida tuvo un pensamiento, una emoción, una pregunta y decidió transformarla en palabras para que muchos años después otra persona pudiera encontrarla. Más tarde visité un lugar que me recordó algo que a veces olvidamos. Todo aquello que vemos a nuestro alrededor comenzó primero con algo invisible. Antes de existir una escultura, existió una imaginación. Antes de existir una pintura, existió una mirada. Antes de existir una obra de arte, existió una pequeña chispa dentro de alguien diciendo: quiero darle forma a esto. Me maravilla pensar que los seres humanos tenemos esa capacidad. Tomamos algo que solamente existe dentro de nosotros
y conseguimos darle una presencia en el mundo. Pero con los años he descubierto que no solamente los artistas crean, todos creamos, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Creamos con nuestras decisiones. Creamos con aquello que repetimos. Creamos con las historias que contamos sobre nosotros mismos. Hace unos años aprendí algo que cambió mucho mi relación con mis propios pensamientos. Comprendí que la mente no solamente observa la realidad, también participa en la manera en la que la experimentamos. Nuestros pensamientos generan emociones. Nuestras emociones influyen en nuestras acciones. Y nuestras acciones repetidas con el tiempo terminan formando nuestra manera de vivir. Es como si dentro de nosotros existiera un jardín y cada palabra fuese una semilla. Algunas semillas florecen rápidamente, otras permanecen mucho tiempo bajo tierra, pero todas dejan una huella. Cuando repetimos constantemente, soy incapaz, todo me sale mal, ya es demasiado tarde. Quizás no estamos solamente describiendo un momento difícil. Quizás estamos regando una planta que no queremos ver crecer. Pero también podemos elegir otras semillas. Podemos decir, voy a intentarlo. Puedo aprender. Esto también pasará. No sé todavía cómo, pero encontraré un camino. Hay algo que siempre me ha parecido fascinante. Nuestra mente puede reaccionar ante algo que imaginamos casi como si estuviera ocurriendo. Una imagen, un recuerdo, una posibilidad futura puede despertar emociones reales dentro de nosotros. Por eso es tan importante preguntarnos, ¿qué mundos estamos visitando cada día dentro de nuestra propia mente? Porque aunque nuestros pensamientos sean invisibles, también son lugares donde vivimos. A veces creemos que nuestra vida está determinada únicamente por lo que ocurre fuera, pero quizás existe una parte de nuestra experiencia que nace de cómo elegimos mirar aquello que ocurre. No podemos controlar todos los acontecimientos, pero sí podemos cuidar la mirada con la que caminamos hacia ellos.
Al final, quizás todos somos un poco artistas. Algunos crean pinturas, otros crean canciones, otros crean jardines, pero todos, absolutamente todos, estamos creando algo invisible cada día. Una historia, una mirada, una forma de estar vivos. Así que, quizás la próxima vez que aparezca un pensamiento en nuestra mente, podemos preguntarnos, ¿es esta una semilla que quiero plantar? Porque con pequeñas semillas se crean grandes jardines y quizás la vida misma sea eso, aprender lentamente a cultivar el jardín invisible que llevamos dentro. Solemos muchas veces estar más atentos a las situaciones externas a nosotros que dejamos que de alguna manera nos absorba, siendo lo correcto para mí después de todo lo que he aprendido. Más bien enfocarnos en nuestro interior, en conseguir hacer cambios desde nuestro interior hacia afuera, más que de afuera esperar que suceda algo, que llegue algo. El esperar algo externo siempre de alguna manera atrae a esperar más. Aprendí con el tiempo que la vida más bien nos da o desarrolla más lo que ya tenemos, más que darnos otra cosa diferente. Por ejemplo, si nos sentimos tristes, lo que vamos a ver, lo que nos va a ofrecer es más tristeza. Si nos sentimos felices, vamos a ver más felicidad afuera y nos va a ofrecer más felicidad. Si, por ejemplo, soy una persona miedosa, pues voy a tener más situaciones de miedo. Se me ocurre un ejemplo sobre mi sobrina. Ella suele tener miedo a los perros, sean grandes, pequeños, como sea, ella le da miedo a los perros. Le gusta, pero a distancia. Cuando salimos fuera, alguna que otra vez nos cruzamos a alguien con su perro y puede que ni me haya fijado y la siento a ella que ya se está escondiéndose junto a mí, así se pega más a mí y ya me fijo que es un perro que va a pasar o ya es que ya lo sé. Cada vez que hace algo así ya sé que miro a mi alrededor y sí, efectivamente es un perro. El caso es que se ha repetido tanto esta historia de los perros que me he fijado con el tiempo que cosa que a lo mejor antes no pasaba, pero cuando sale conmigo era cada vez que salimos pasaba un perro y otro y luego otro y luego otro. Era súper extraño. Y ya un día le dije, ¿no te estás fijando que porque estás tan atenta y con miedo de cruzarte un perro están apareciendo más? Pues algo así me quiero referir a lo que sucede en la vida. Lo que hay en nosotros, lo que vivimos nosotros en nuestro interior es lo que encontramos fuera y es lo que más nos da. A lo que voy es que si realmente queremos algo, en primer lugar tenemos que ya hacerlo. Hay un dicho en árabe que solía escuchar siempre, que se dice, sonríele a la vida y la vida te sonreirá. Entonces, si yo quiero sentir amor, primero tengo que dar amor. Si yo quiero sentir cariño, primero tengo que dar cariño. Si yo quiero una vida creativa, tengo que vivir esa situación y no esperar que llegue algo así, un regalo de alguien te va a tocar por la puerta y te va a traer la felicidad, la alegría, el amor, el cariño,
la creatividad y todo lo que estemos buscando. Otro ejemplo que se me ocurre es que hay una persona muy cercana a mí, a la que quiero muchísimo, y he pasado muchísimos años sin comprender algunas cosas y chocábamos muchas veces, esta persona y yo, en muchas situaciones, hasta que un día decidí hacer el cambio yo misma en mi interior, porque ya era demasiado. Yo no puedo cambiar a la otra persona, no está en mis manos, por más que lo intente. Solo puedo hacer el cambio en mi interior. Procuré, por más que al principio me costaba trabajo, procuré poquito a poco ser más cariñosa con esta persona, ser más amorosa, ofrecerle más de estos sentimientos. Y con el tiempo fueron creciendo más estos sentimientos. Y aunque en un principio comenzaron como ejercicios conscientes, con el tiempo sentí que yo misma me volvía así con esta persona en particular. Y como con el tiempo aquella persona sí es cuando realmente empecé a sentir todo aquello que he estado como durante muchos años persiguiendo y deseando que nazca de aquella persona. Fue de ese modo en el que solo se fue como naturalmente y sutilmente haciéndose realidad y ya es parte del modo de llevarnos esta persona y yo, ya súper natural, ya sin esfuerzo y sin complicaciones. Es curioso porque uno no se da cuenta de lo increíble y mágica que está creada y programada esta vida y este mundo, que uno si se fija realmente puede darse cuenta que tiene la llave en su mano de hacer tantas cosas y cambiar tantas cosas y de vivir la vida del modo en el que Él quiere en realidad. Y la cuestión es que nos dejemos ya de quejarnos, de señalar a los demás, de hacer responsables a los demás, sea cual sea la situación, por muy grave que sea. Es mejor y es más saludable y ayuda más a que suceda un cambio el hecho de parar el estar señalando a los demás y hacia afuera y comenzar a usar ese poder y esa magia y esa llave que tenemos en nuestro interior que puede hacer maravillas. Imagínate, puede que alguien en tu familia o algún amigo o alguien en tu trabajo no te caiga tan bien, o sea, una persona arisca o quejica o de cualquier manera negativamente, ¿no? Realmente solamente hay que imaginarse este ejemplo que he dado de, de los perritos y mi sobrina. Cuanto más te fijes en en sus defectos, te aseguro que van a crecer, se van a desarrollar más. Cuanto más quieras escaparte de esta persona, cuanto más te la vas a encontrar enfrente y todas las cosas que no te gustan tanto de ella. En vez de estar corriendo, escapándose o fijándose o señalando y maldiciendo los días, cada día por día, y que hay personas así que se la pasan día tras día hablando de que si mi jefe en mi trabajo me sucede esto, y mi compañero, mi compañera, y mi marido, y mi esposa, y mi hermana, y mi hermano, y mi no sé qué, eso va a seguir aumentando. Esa persona seguirá igual para ella misma, porque cada uno somos un mundo diferente. Lo que vamos a conseguir es que veamos eso más y crece y crece y crece, se vuelve un monstruo gigantesco y que no para de perseguirnos. Si el poder está en nuestras manos y esta llave está en nuestras manos, ¿por qué no usarla de manera correcta? ¿Por qué no usarla esperando ver lo que deseamos que suceda? Entonces yo me lo imagino como algo así como una obra de arte que ya está hecha. Por ejemplo, no me gusta tanto una obra que yo he creado yo misma. Está la opción de tirarla, romperla o estar maldiciéndola, quejándome y por qué no me sale bien y por qué no sé qué. Simplemente aceptarlo. La podemos dejar
algunos días, algunos meses, el tiempo que deseemos, en algún lugar fuera de nuestras vistas. No reclamar. Cuando yo decida, simplemente me acerco, agarro esa obra y comienzo a intervenirla. Te aseguro que salen maravillas, incluso mejor de lo que me pueda imaginar. Pues así es la vida y así es lo que podemos estar haciendo con todas estas situaciones, estas personas que tanto nos molestan o no nos desagradan, nos hace sentir mal, ¿no? Imagínate que estás surfeando en las olas del mar. No vas a estar maldiciendo las olas, no tiene sentido. Si te pones a batallar con las olas del mar, puede que te vaya muy mal. Entonces, más bien dejarte llevar, relajarte, comienza a surfear. Entonces, si yo quiero mejorar mi vida, primero tengo que hacerme responsable yo misma de mi situación. Aceptar y hacer las paces con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, con nuestro pasado, con todas las experiencias que hemos vivido, aceptar nuestro presente y comenzar a trabajar desde nuestro interior. Al igual que hay que ir plantando semillas en nuestro entorno, con las personas de nuestro alrededor, lo mismo sucede con nosotros mismos. Realmente, si uno quiere cambiar su situación, darse un espacio, un tiempo de silencio, sentarse solo, reflexionar, ¿cómo me estoy cuidando a mí mismo? Solemos cuidarnos nuestra imagen, nuestro cabello, la ropa, la piel, la alimentación, de estudiar, leer, escribir. Y luego se nos olvida con qué alimentamos nuestros pensamientos, que son responsables de nuestras palabras, las cuales son mágicas si nos damos cuenta. Palabras dichas o palabras pensadas, es lo mismo. Hay que fijarse cómo nos estamos definiendo nosotros mismos, qué palabras nos estamos diciendo nosotros mismos. ¿Me estoy llamando fracasada o exitosa? ¿Me estoy diciendo que puedo o no voy a poder? ¿Me estoy diciendo que lo voy a conseguir o no creo que llegue a conseguirlo? ¿Me estoy diciendo así voy a estar toda mi vida? ¿No se va a mejorar mi situación? ¿O más bien estoy diciendo quizás no sé todavía el camino para llegar a donde quiero llegar, pero lo lograré, aprenderé y llegaré? ¿Con quién te defines más? Esa es la situación y esa es la importancia de las palabras y los pensamientos en nuestras vidas. Solemos echarles la culpa a las personas más cercanas a nosotros, a nuestros padres, nuestros familiares, las personas que cuidaban de nosotros cuando éramos chicos, y se nos olvida de que todos, de alguna manera, somos víctimas de víctimas. Y sin duda alguna, yo pienso que nuestros padres, por ejemplo, lo han hecho en su momento del modo más correcto que ellos han considerado y han pensado. Entonces, no sirve de nada estar echándole la culpa a ellos o a la escuela o a cualquier situación externa, como he mencionado, y más bien empezar a tomar esta responsabilidad para realmente encontrar aquello que realmente deseamos para nuestras vidas. Y de este modo podemos romper este ciclo heredado de víctimas y de una vez por todas poder conseguir y proporcionar una adecuada educación para nuestros hijos o para nuestros cercanos. Pues no hay otra manera más eficaz para influir en el otro que viendo el ejemplo en ti. Dejemos ya de señalar a los demás y seamos aquella inspiración para los demás, que parece que no es nada, pero es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, cómo se cuida mentalmente, cómo se habla aquí y aquí. Sigamos aprendiendo, sigamos avanzando. Me gustaría escuchar vuestras experiencias, me encantaría leer vuestros comentarios, vuestros aprendizajes.
Que tengan una bonita mañana, tarde o noche. Adiós.